Nunca había sido una persona especialmente espiritual. Mi vida siempre había estado marcada por la rutina, las responsabilidades diarias, y una cierta visión del mundo bastante lógica y materialista. A mis 48 años creía en lo que podía ver, en lo que tenía sentido práctico. Había perdido a algunos seres queridos a lo largo de los años, y nunca me molesté demasiado en buscar un significado profundo detrás de la muerte. Simplemente aceptaba lo que la vida me daba, y así seguía. Pero todo eso cambió una tarde en Madrid, en uno de esos paseos solitarios que solía dar por el Parque del Retiro. Estaba disfrutando del aire fresco pensando en todo y en nada a la vez, cuando empecé a sentir una especie de mareo extraño, como si el suelo estuviera algo inestable bajo mis pies. Al principio pensé que era el cansancio de tanto caminar, pero la sensación no desaparecía. Fue un leve aturdimiento, una presión en el pecho que no entendía bien, pero que me empezó a inquietar. Decidí sentarme en uno de los bancos cercanos. Miraba los árboles y el agua del estanque con la misma calma de siempre, pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando todo se desvaneció. No fue como desmayarse, no fue algo tan dramático. Fue una sensación gradual, como si mi cuerpo se disolviera lentamente en el aire, y lo único que quedara de mí fuera una conciencia flotante, algo sin forma ni peso. Me encontré en un lugar completamente diferente. No podía ver claramente, pero lo sentía, era un espacio de luz, aunque no era una luz cegadora. Era cálida, suave, envolvente. Me sentía ligera, como si estuviera flotando. No podía describir bien qué era este lugar, pero había una paz tan profunda que no sentía miedo, solo una calma total. En ese momento algo o alguien se hizo presente. No era una persona, ni una figura humana, pero lo sentí claramente a mi alrededor, como si estuviera dentro de una especie de campo energético. La voz que escuché no fue pronunciada en voz alta, sino que llegó directamente a mi mente. «Estás en el umbral», dijo la voz. Las palabras eran claras, pero la sensación que transmitían era mucho más profunda. Como si algo estuviera a punto de suceder, algo importante. ¿El umbral de qué?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Algo me decía que no estaba en un estado normal, que estaba en un espacio entre dos mundos. No estás muerta, pero tampoco estás viva como lo entiendes, respondió la voz. Estás entre dos realidades. Este es el lugar al que llegan las almas antes de tomar una decisión. No podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero algo en mi interior me decía que debía escuchar. No tenía cuerpo físico, pero sabía que estaba allí de alguna manera. Sentía mi ser expandiéndose, conectándose con una conciencia mayor, más profunda. ¿Qué sucede después?, pregunté, ya con un deseo profundo de entender. En ese momento una figura apareció ante mí. No era una figura definida, no era humana, pero su presencia era más grande que cualquier forma física que pudiera imaginar. Era algo luminoso, vibrante, lleno de una paz tan infinita que no podía más que rendirme a ella. Todo lo que experimentas es una preparación, dijo la figura, con una voz que era como un susurro, pero al mismo tiempo, se sentía en todo mi ser. La muerte no es el final, es solo una transición. Lo que ves en la vida terrenal es solo una parte del todo. La verdad es mucho más grande y está más allá de la comprensión de tu mente humana. No entendía lo que decía. Mi mente no podía procesar esas palabras. La muerte, la vida, el sufrimiento. Todo eso parecía tan lejano, tan irrelevante. De repente mi vida, mis problemas, todo lo que me había preocupado, parecía insignificante. ¿Pero qué pasa con el sufrimiento?, pregunté, ya sin poder evitarlo. ¿Por qué sufrimos? La figura se acercó un poco más, y la paz que emanaba de ella me envolvió aún más. El sufrimiento es parte del camino, es una oportunidad para aprender. Lo que te parece doloroso ahora es solo una lección. La mente humana no puede comprender esto, pero en el plano espiritual todo tiene sentido. El sufrimiento es temporal, pero el amor, la conexión, el conocimiento, eso es eterno. Entonces comprendí. No lo entendí con mi mente, pero lo sentí en lo más profundo de mi ser. La muerte no era el final, no era algo a temer.
Era simplemente una transición a una comprensión más grande. Lo que las religiones nos habían enseñado, lo que nos habían dicho que era el fin, no era más que una limitación de nuestra percepción. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, mi voz resonando en el vacío. La figura me observó con una calma infinita. Puedes quedarte aquí, o puedes regresar. La elección es tuya. Si regresas, sabrás lo que has experimentado aquí. Tu vida cambiará. Pero la decisión de regresar, o de avanzar, te pertenece. No sabía qué hacer. Mi mente seguía luchando por comprender lo que estaba sucediendo, pero sentí que la respuesta no estaba en las palabras. Estaba en el sentimiento, en la experiencia. Sin embargo, sabía que aún había algo por vivir, algo por aprender. No podía quedarme allí, aún no. Quiero regresar, respondí finalmente, aunque no entendía completamente por qué. La figura asintió lentamente. Entonces regresa, pero lleva contigo este conocimiento. Lleva contigo la paz, la comprensión. Recuerda que el sufrimiento es solo temporal. Recuerda que la vida es solo una parte de algo mucho más grande. Y recuerda que nunca estás sola. Antes de que pudiera decir algo más, la luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y sentí un tirón, como si un hilo invisible me arrastrara de regreso. Gradualmente el espacio en el que me encontraba se disolvió, y sentí el peso de mi cuerpo nuevamente. Mi respiración se aceleró, mis ojos se abrieron. Estaba de vuelta en el Retiro en Madrid, como si nunca hubiera dejado de estar allí. Pero al mismo tiempo, todo era diferente. Yo era diferente. Mi vida ya no era la misma. La paz que sentía dentro de mí era indescriptible. No había miedo, no había ansiedades. Sabía que la muerte no era el fin. Sabía que todo lo que había vivido y experimentado no era más que una preparación para algo mucho más grande. No tenía todas las respuestas, pero sentía que tenía algo mucho más importante, la comprensión de que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, y que el sufrimiento, aunque real, es solo temporal. Cuando volví a casa esa tarde, me sentía más conectada con el universo que nunca. Sabía que todo lo que sucediera en mi vida a partir de ese momento tenía un propósito más grande. Ya no veía el dolor como algo innecesario o sin sentido. Ahora sabía que cada experiencia, cada emoción, cada prueba que pasamos tiene un valor incalculable. Y que al final, todo lo que hacemos y vivimos en este mundo tiene un significado profundo en el gran esquema del universo. La muerte ya no me asusta. Ahora entiendo que es solo el paso a algo más. Algo inmenso, algo eterno. Y aunque mi cuerpo sigue aquí, mi alma sabe que nunca estamos solos. Siempre hay algo más, algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Así que desde ese momento viví mi vida con una nueva perspectiva. Con gratitud. Con paz. Sabía que estaba aquí por una razón, y que cada día era una oportunidad para aprender, crecer y algún día volver a ese lugar de luz, paz y comprensión. Porque la verdad es que el viaje no termina con la muerte. Es solo el principio.